En minutos nomás vamos a estar hablando con Elizardo Tunesi, que es actor, director, abogado, docente, dirige la sala de teatro Varieté y también es el principal representante de la red de espacios culturales independientes, la red de ESIS. A mi entender es una de las voces más representativas de la cultura local, así que lo vamos a estar llamando para conversar un poco y abundar sobre esta situación de emergencia cultural que nos estaba comentando recién Juliana, que vos también perteneces, ¿no?, a la red de ESIS. Sí, en representación de Casa del Pueblo. De Casa del Pueblo, que es un espacio cultural independiente, que, a ver, ahora lo vamos a estar charlando, pero no decimos centro cultural o espacio cultural, digamos, no decimos espacio cultural independiente de gusto, por no decir centro cultural, que por ahí es una frase más aceptada, sino que hay una ordenanza que, bueno, ya le vamos a estar preguntando. Exactamente. Bueno, ahora sí lo tenemos a Elizardo Tunesi al aire. ¿Qué tal, Elizardo? ¿Cómo estás? Victoria, Juliana y Juan Ignacio te saludan. Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta conversación. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar y bueno, y mucha mer con el programa. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Elizardo, recién decíamos, ¿no?, que hablamos de espacios culturales independientes, en el caso del sector específico que vos representás, porque existe una ordenanza, la 486, si no me equivoco, que justamente regula los espacios culturales independientes, crea esta categoría, un registro de espacios culturales independientes y les brinda un marco de fomento. Te quería preguntar si podés comentar un poco cuál es el marco normativo que les brinda esta ordenanza para entender qué son los ESI y su importancia que tienen en Bahía Blanca. Y si se cumple también. Bueno, mira, vamos a hacer un poquitito de historia, así también la audiencia entiende un poco de qué estamos hablando. Esta lucha de regular los espacios culturales independientes surge obviamente después del episodio de Cromañón, donde a nosotros nos meten a todos en una misma bolsa, que nos exigen determinadas cuestiones en habilitaciones y demás post-Cromañón, digamos, con todo el miedo que eso implica. Y nosotros entendíamos en su momento que no podíamos estar catalogados en la misma categoría que, por ejemplo, un recital del Club Estudiantes, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces empezamos a esbozar y a escribir una especie de reglamentación y de ordenanza y demás. Te estoy hablando año 2009. Y a partir de allí surge una ordenanza que fue la primitiva, la primera ordenanza que fue la 17767, donde crea la figura del espacio cultural independiente. A partir de allí nosotros nos enfrentamos con otro problema, que era el tema de la ley provincial sobre habilitaciones, que nos exigían, por ejemplo, muchísimas cosas que no se condecían con espacios chicos, y como es sabido, una ley, una ordenanza, mejor dicho, no puede derogar o no puede contradecir una ley provincial o nacional. Claro. Entonces, a partir de ahí surge la necesidad de la reforma. Nosotros conseguimos esta nueva ordenanza, que es la 18486, que lo que hace es no contradecir la ley provincial, pero sí dar un permiso de habilitación o de funcionamiento a espacios reducidos hasta 200 personas. Y divide en categorías esta cuestión, o sea, hasta 50 personas hay una exigencia, hasta 100 personas hay otra exigencia, y obviamente exigencias más estrictas a las de 200 personas. Entonces no podría haber espacios culturales independientes en Bahía Blanca que tengan una asistencia superior a 200 personas, pero tengo entendido que en la práctica puede darse, en un ejemplo, la nave, por ejemplo, en el Parque Gualeguay, el parque del sector cultural del Parque Noroeste. Sí, lo que pasa es que uno apunta a la cantidad de localidades que pueda tener el espacio, y sobre todo porque no está tanto con el tema del factor ocupación,
El factor ocupación tiene que ver justamente porque en esta ordenanza se contempla, mediante una comisión técnica que es la evaluadora de cada espacio, que justamente está integrada por el representante del Instituto Cultural, está representada por Defensa Civil, por habilitaciones, por electricidad y mecánica, por la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante y por un representante de los espacios culturales independientes. Esa comisión técnica es la que evalúa el factor ocupación, pero también las condiciones, porque no es lo mismo un espacio cerrado que un espacio que está ventilado, que tiene otra estructura. Claro, entiendo. Entonces ahí cambiaría también la situación y la forma, ¿no? De cualquier manera, repito, las ordenanzas y todas las leyes, por suerte, son perfectibles, se pueden modificar. Lo importante es que están, que reglamentan y que nos dan entidad. Sí, que después, son la institucionalización de un marco de reclamos que se conquistaron y que desde ahí se puede ir por más, digamos, por una mayor ampliación de derechos. Por supuesto, porque, por ejemplo, el intento de derogación que hubo el 10 de enero de este año tenía que ver con una derogación absoluta de todas las ordenanzas que implican al sector cultural, porque inclusive derogaban hasta el propio Instituto Cultural. Claro. Sí, se cambiaba un marco perfectible por un marco perfecto, pero que no existía, digamos, porque no había ninguna propuesta concreta, era solo un lema. Y además hablaban de un supuesto proyecto superador que nunca llegó, que nunca supimos, que se los pedimos por escrito para poder evaluarlo, porque obviamente acá no hay que ser necio, ¿no? A decir, a ver, si hay un proyecto superador y esto es mejor que lo que tenemos, pero por supuesto que vamos a apoyar. Ahora, el problema es gobernar sin regulación, sin tener parámetros para ningún sector. Esa es la búsqueda de esto. Coincido. Y obviamente la ordenanza también contempla que los recursos justamente que tienen afectados esta ordenanza es justamente un recurso afectado que no puede dejar de contemplar el Instituto Cultural. Hola Lizardo, Juliana te habla, ¿cómo estás? Hola Juliana, ¿cómo estás? Te quería consultar, entiendo y entendemos que los espacios culturales están cerrados desde el mes de marzo y te quería preguntar en relación a la apertura de actividades en relación a lo cultural, ¿en qué lugar quedan los espacios culturales? Porque el decreto en sí no nombra a los espacios en sí, entendemos que también tienen actividades diversas. ¿En qué lugar, digamos, quedan los espacios culturales en esta nueva apertura? Mira, en ningún lugar. En realidad, la red de espacios culturales ya se expidió justamente pidiendo específicamente que el municipio determine taxativamente cuáles son las condiciones de este permiso precario, que además con su solo nombre ya suena dudoso. Permiso precario. ¿Qué significa esto de permiso precario? ¿Qué figura y qué entidad tiene dentro del marco sanitario y pandémico nacional y provincial? ¿Qué significa esto de permiso precario? Que como no podemos bancar más cuestiones que tengan que ver con reclamos, voy a salir por la tangente haciéndolos responsables de esto, porque esto surge de una comisión de reactivación económica del Consejo Deliberante y en realidad está enfocado a las escuelas de enseñanza privada de danza, que fueron los que presionaron económicamente. Y acá hay que decir las cosas como son. Esta gente, tanto las estatuas vivientes como los artistas callejeros y demás, presionaron desde lo económico. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron dentro de la reactivación económica a este grupo de gente y pusieron en el sector cultural espacios culturales. Y nos llaman a nosotros a una reunión de la cual nosotros no participamos, de la cual nuestro protocolo fue elevado a La Plata, pero no fue aprobado, ni siquiera fue firmado por el señor intendente. Y esto hay que remarcarlo, Ellos no ponen la firma en ningún lado.
lo cual implica que la responsabilidad, llegado el caso, no es compartida, porque no existe nada escrito ni firma de ningún funcionario municipal que se haga cargo. Es decir, ¿no habría un visto bueno desde el Ejecutivo local? Nada, ellos, en principio, esta resolución de permisos precarios que está teóricamente aprobando GAI, ustedes busquen en los presupuestos, en los protocolos, sí, y se van a dar cuenta que el protocolo de cultura no está aprobado. No está aprobado para nada. Claro. Entonces, toda habilitación queda a expensas de la suerte de cada uno. Entonces, que tengas la suerte de no tener ningún COVID ni ningún caso positivo en tu espacio es una suerte. Sí, sí, totalmente. Pero está librado, digamos, a una cuestión, si se quiere, de una especie de ruleta, ¿no? O sea, a ver, ¿quién se hace cargo? Porque después bajan todos los protocolos y el que se tiene que hacer cargo de un hisopado que no puede estar contemplado por salud pública porque este protocolo no fue aprobado por provincia ni por nación, entonces pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de los hisopados? ¿Quién se va a hacer cargo del protocolo si mi protocolo específico de espacios culturales no fue aprobado? Claro. Aparte, convengamos que un hisopado no es nada barato. Por otro lado, ¿te puedo hacer una pregunta para redondear sobre esto y luego, por favor, te pido que continúes? Pero déjame terminar esta idea que es importante también. Sí. ¿No parece sospechoso que a estas reuniones que están convocando con respecto a protocolos y con respecto, no se llame a los gremios, no se llame a la Asociación Argentina de Actores, no se llame a la agrupación de USUR de músicos, en función de que también los gremios participen y firmen en ver en qué condiciones van a trabajar sus afiliados? Lizardo, siguiendo este hilo de análisis, no Hola, extraña mucho. Victoria es mi nombre, ¿cómo estás? Te quería consultar en esto que vos venías diciendo, en esto de que se habilitaron por presión de empresas privadas, en el nombramiento de Rubén García. Si bien la pandemia puso más en crisis a la cultura bahiense, desde la gestión municipal, ¿no está en crisis ya la cultura desde hace mucho tiempo en este sentido? No, eso sin duda. Nosotros venimos denunciando un desguace cultural desde hace mucho tiempo. El problema de esto es que la frutilla del postre es que en esta segunda gestión de Héctor Gay se llevan puestas ordenanzas de años y años de democracia. Se llevan puesto, por ejemplo, determinadas cuestiones que tienen que ver con presupuestos afectados. Y la palabra que yo tengo de Tomasi, jefe de gabinete, y me lo dijo personalmente, y consta en un acta, en el único acta que tenemos de la reunión de la mesa de diálogo, fue: nosotros queremos manejar el presupuesto a discrecionalidad. Claro, les molesta que haya ordenanzas con presupuestos afectados específicamente al área de cultura de las que ellos no puedan disponer libremente. Esa sería la cuestión que blanqueó César Tomasi. Por eso nosotros, además de la denuncia a la Defensoría del Pueblo, nosotros ahora estamos haciendo, ya está en curso, una denuncia al Tribunal de Cuentas, porque yo considero que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires tiene que responder sobre un municipio que tiene presupuestos afectados y no los está cumpliendo. Claro. Y por otro lado, cuando en realidad, si uno se pone a investigar un poquitito en plataforma de gobierno abierto, sabe que los recursos destinados a sanidad son ínfimos con respecto al presupuesto. Claro. Y en ese sentido te quería preguntar por esta presentación que hicieron ante el... Yo te interrumpí. No, por favor, no hay problema. Sobre esta presentación que realizaron en junio desde la red de ESI, junto a la Asociación Argentina de Actores y la Unión de Músicos del Sur, ¿no? Decíamos que realizaron esta presentación ante el Defensor del Pueblo para que dictamine sobre la actuación del municipio
lo que hace a la subejecución, ¿no?, del área de cultura y específicamente de estos presupuestos afectados por ordenanza. En julio recibimos la noticia de que el defensor avaló el pedido. ¿En qué quedó esto? ¿Cómo prosigue, digamos? Bueno, el defensor del pueblo le dio legitimidad, lo cual implica que es, digamos, inédito dentro de lo que es jurisprudencia en ese aspecto y frente a ese organismo. Digo inédito en la provincia, ¿no? Nosotros no habíamos, y te diría que en la mayoría del país, porque no hay antecedentes de esto. El tema es que al darle legitimidad le corre traslado a la municipalidad como corresponde para su defensa, y la municipalidad contesta en 2 hojas una serie de barbaridades apuntando a que tuvieron reuniones con artistas callejeros, y el defensor del pueblo vuelve a enviar un oficio rogatorio diciendo, señores, amplíen, porque acá están los organismos de representación artística y ustedes no están respondiendo las respuestas que les... O sea, a ver, Juan, yo me puedo reunir con vos 20 veces, pero ¿cuál es la respuesta? Sí, porque también podemos tener una reunión, hablar del clima. Sí, se tiene que llegar a algún tipo de consenso. O sea, nosotros tenemos, bueno, cuando se les pidió específicamente actas, se les pidió específicamente acciones para el sector, no hubo respuesta y en este oficio rogatorio entraron en rebeldía. ¿Por qué? Porque siguieron contestando con las ordenanzas que ellos mismos querían derogar. Esto es lo llamativo y esto es lo confuso, que la gente por ahí hasta se podría llegar a aburrir con tanta cosa de esto, porque apelan justamente a este tipo de desgastes. Y el defensor del pueblo ahora sí, en La Plata, tiene que resolver el incumplimiento, y obviamente eso nos habilitaría, con el respaldo del funcionario provincial, a la justicia ordinaria. Digamos, habría que esperar esa resolución del defensor, entonces. La pelota está del lado del defensor. Bien. Exactamente. Ellos contestaron ese oficio rogatorio, vuelvo a repetir, y me consta porque bueno, lo he leído y por una cuestión de profesión conozco cuáles son los términos. Yo creo que no tiene asidero lo que están contestando, porque justamente apelaron a las ordenanzas que nosotros denunciamos que quieren derogar. Entonces, si vos querés derogar, quiere decir que las ordenanzas te sirven para algunas cosas y para otras no te sirven, lo cual implica que estamos a la deriva desde el punto de vista institucional en cultura en Bahía Blanca, ¿no? Claro. Elizardo, en consonancia con lo que venías comentando, entiendo que también se hizo un pedido de informe desde la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante al trabajo, digamos, y la gestión de Morena Rosselló. ¿Eso en qué quedó? Todavía no contestaron. Morena Rosselló no contestó. El Consejo Deliberante votó ahora la intimación. Ustedes saben que nosotros impulsamos por medio del Frente de Todos, desde el punto de vista de la oposición, una declaración de emergencia cultural. No nos dieron quórum, no dan quórum, no lo tratan, y es más, en la reunión que yo tuve con el presidente del Consejo Deliberante, textuales palabras fueron: nosotros no podemos declarar emergencias por sector, porque la emergencia está declarada en general con respecto a la emergencia sanitaria. Y si declaramos por sector, tenemos que ir sector por sector declarando emergencia. Ese fue su argumento. Cuando en realidad nosotros lo que estamos pidiendo es la emergencia cultural. ¿Por qué? Y porque nosotros no estamos incorporados, no nos incorporaron, ni siquiera en la comisión ni siquiera llamaron al Consejo Consultivo en la Comisión de Reactivación Económica, pero sin embargo sacan, por presiones obviamente de sectores, un permiso precario para determinadas actividades. Entonces es una contradicción permanente. Nosotros no
estamos de acuerdo con este mamarracho que significa abrir un espacio cultural en forma precaria por un mes, cuando en realidad nosotros no tenemos seguridades de ningún tipo, y porque además el solo hecho nomás de hablar de un streaming significa tener dentro de un espacio 10 personas como mínimo. Sí, internet también, ¿no? Además. Significa también tener internet. Y los materiales de higiene. Un montón de... ¿Y qué pasa con nuestro presupuesto, que es nuestro y que no se ha ejecutado? Claro. Y encima nombran más cargos, más directores, con todo lo burocrático que eso implica y con todo lo que obviamente la estructura municipal demande para que ese funcionario o ese nuevo funcionario pueda ejercer su función. Entonces, Lizardo, ¿te puedo hacer una preguntita? Porque me quedó una duda. Ustedes fueron al Tribunal de Cuentas por la no ejecución del presupuesto de cultura, ¿no es cierto? Sí, por la no ejecución, y además hicimos una denuncia retroactiva porque vos sabés bien que el Tribunal de Cuentas como órgano de fiscalización determina los presupuestos ejecutados para atrás, o sea, los presupuestos que ya pasaron, y los recursos afectados, porque el presupuesto nuestro se aprobó en febrero de este año, que inclusive con bastantes discusiones y algunas anomalías, y eso implicó también que esta ejecución de presupuesto nosotros le enviamos al Tribunal de Cuentas, que sí creo que tiene injerencia y tiene competencia del presupuesto actual, pero sobre todo denunciamos algunas cuestiones del presupuesto anterior y de los 2 años anteriores en función de la subejecución también que hubo durante la gestión de Margo. Claro, porque a mí me resultaba interesante marcar esto para marcar esta nueva designación que hicieron en Cultura, ¿no? Como acentuando esta contradicción que vos ponías permanente. ¿A dónde está destinada la plata del municipio cuando hablamos de cultura? Claro, a mí particularmente me llama la atención que el señor intendente, por algunos medios, inclusive creo que también por Radio Nacional, en un programa dijo particularmente que la gente de cultura va a tener que esperar porque va a ser la última, porque estaban destinados todos a alimentos, pero la gente de cultura nunca, en 7 pedidos que ya tenemos de reunión con el señor intendente, fue recibido. Sin embargo, recibió a todos los sectores, hoteleros, confiterías, gimnasios, a todos, menos a los artistas. Claro. Yo creo que este apuro en la habilitación responde a cuestiones económicas y muchas veces lo que entendemos como el mundo de la cultura independiente es más visto como un problema para la economía que como una solución, y cuando en realidad no debería serlo, porque ustedes dan trabajo a un montón de gente también. Sí, pero si te pones a pensar, Juan, que es muy cierto, para una mirada empresarial sería eso, pero en función de eso también es cierto que los espacios culturales casi cubrimos el 80% de la demanda cultural de la ciudad. Tal cual. Elizardo, ¿te puedo hacer una última pregunta? Te saco de tema, pero es algo que no quería dejar de preguntarte para ya ir cerrando la entrevista sobre toda esta cuestión con la pandemia, con el aislamiento social, las modalidades de streaming, los eventos virtuales. Digamos, es una experiencia que seguramente amaine luego de que termine la pandemia, si llega una vacuna, etcétera, pero creo que es una modalidad que va a empezar a utilizarse o ser más habitual por las posibilidades que trae. En ese contexto, ¿qué se puede hacer para la protección de los derechos, especialmente laborales, de los artistas que producen las obras, que muchas veces quedan en internet y digamos es como que queda ya en el aire? Es muy difícil controlar como una entrada, como cuando es el caso del teatro presencial. ¿Cómo manejar esto? ¿Cuáles son tus pensamientos? En yo un creo minutito que o 2, por favor, te pido. Sí, está muy bueno la pregunta. Yo creo que estamos frente a una nueva situación, una nueva realidad. Yo creo que hay algunas plataformas y algunas cosas que calculo que irán a quedar. Obviamente que uno esto lo está haciendo y es paliativo en función de la situación que estamos viviendo. El teatro, todos sabemos, y el hecho artístico, todos sabemos que es presencial. Claro. Y para eso uno necesita
desarrollar esta actividad que no creo que sea reemplazada. De cualquier manera, lo que considero es que la legislación, así como existió hoy un proyecto de el teletrabajo, tendrán que regularse nuevas formas o nuevos parámetros para determinarlo. Por eso digo que es importantísimo que para reuniones protocolares o reuniones que se hablen tanto sea de una cosa, porque nosotros criticamos muchísimo la plataforma de Bahía en Casa. Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque no había retribución para el artista. Claro, no hay retribución para el artista. Y se apropian del contenido y se pierde el esto derecho. Tenía que ver, como algunos municipios también de la región lo están proponiendo, para que me conozcan. No, perdón, déjame a mí que me conozcan solo, y vos pagame lo que corresponde. Claro, tal cual. Lo que estoy diciendo es, la cuestión tiene que ver con que vos fijate que determinadas presiones que hemos logrado, hoy pasamos de Bahía en Casa, de Cultura en Casa, a Bahía Invita. Entonces, claro, Bahía Invita ahora resulta que paga por lo menos 3.000 pesos al artista que se presenta. Claro, sí, ahí ya es otra cosa. Es discutible, pero es otra cosa. Sin lugar a duda, el arte y el trabajo es cultura. Elizardo, muchas gracias por esta conversación y por permitirnos conocer en mejor detalle la situación de la cultura.